Realmente los jueves para mí es un día de alegría, de mucha imaginación y de comunicación, porque estoy en comunicación con una teleaudiencia y con unos compañeros de tanta calidad y de tanta capacidad como ustedes. Hoy, como ciertamente ustedes han dicho, pues tenemos la gloria, tenemos el privilegio de tener un gran amigo de larga data, que es el ingeniero Dilexio Guzmán. Dilexio es un empresario del campo de la construcción. Todos los edificios y torres Las Mariposas que ustedes ven adornando la ciudad son de su autoría y es un sello de calidad. Y también es un excelente tenista. Pero hoy no venimos a hablar ni de torres Las Mariposas ni de tenis. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo mágico, en un mundo de fantasía, que es el mundo de la fotografía. Bienvenido, Dilexio. Gracias. Buenas tardes. Bueno, esa introducción y esa presentación me hacen sentir importante. Bueno, pero gracias a todos ustedes, a la teleaudiencia, un programa que veo siempre también, la paradita de las 12, porque realmente son comentarios de alto interés para todo lo que, como dijeron los muchachos en la introducción, estamos interesados en una sociedad mejor cada vez. Esperamos que antes de nosotros irnos, ya con la edad que tenemos, podamos ser testigos de ella. Amén, que así sea. Pues entrando en materia, queremos que tú nos cuentes tu experiencia como fotógrafo, cómo iniciaste, hiciste un curso técnico, o sencillamente el gusto, el amor a la fotografía te llevó a incursionar en ese maravilloso campo. Mira, Fernando, en aquellos tiempos, aquellos años, digamos, pertenecí por muchos años a Fotogrupo, quizás el grupo más relevante que ha tenido el país y que todavía se mantiene en el campo de la fotografía, fundado por el gran maestro de la fotografía, Wilfredo García, en el año 1977. En aquellos tiempos, ser fotógrafo implicaba tú conocer a profundidad lo que era una cámara fotográfica. Tú tenías que conocer lo que es diafragma, tú tenías que conocer lo que es obturación, profundidad de campo, jugar con y conocer, como te digo, la cámara fotográfica, porque no había prácticamente esto de la automaticidad, aparte de que, y tú conoces esto posiblemente, o sea, imposiblemente, mucho mejor que yo, porque tú trabajaste en R. Esteva. Y nosotros, los fotógrafos, íbamos a R. Esteva a comprar los famosos rollos Kodak, que muchos de los jóvenes de hoy posiblemente no conocen, lo que es el carrete aquel de 12, de 24, de 36, que teníamos que tirar la foto y después llevarla a revelar. Pero normalmente muchos de nosotros que nos apasionamos por la fotografía, porque la fotografía obviamente es una pasión, teníamos un pequeño cuarto, cuando podíamos tenerlo, de revelado, y comprábamos los químicos, el papel, etcétera, y hacíamos nosotros nuestros propios trabajos. Quemaba más o menos una fotografía como tú querías, y era realmente, había que saber, o sea, no es como ahora que tú coges el celular y disparas. La fotografía se popularizó enormemente, pero en aquellos tiempos tú tenías que conocer el buen funcionamiento de una cámara, porque si no, el manejo de la luz, la fotografía es dibujar con luz, no te iba a salir definitivamente un buen trabajo. Había que conocerla, relacionarse con ella, y la cámara era como hoy es el celular para los muchachos, para una parte de ti. Sí, ciertamente. ¿Había alguna diferencia, Dilexio, en los trabajos cosechados en los laboratorios de R. Esteva, que era la empresa líder en ese tiempo, en el revelado de fotos, tanto a nivel profesional como a nivel popular, y las que ustedes hacían en su propio cuarto oscuro? Bueno, normalmente en el cuarto oscuro nosotros trabajábamos la fotografía en blanco y negro.
cuando había que procesar una fotografía a color, por ejemplo, el Kodachrome, que era una de las fotografías donde el color, eso es también otra diferencia. Antes el color era, el rojo era rojo, el azul era azul. O sea, los colores estaban ahí en la naturaleza. No, es que hoy el color no existe en términos fotográficos. El color es como una palabra muy usada, es un algoritmo. Si tú quieres los rojos se te convierta en amarillo, tú lo vas a lograr, porque es la computadora hoy la que hace el trabajo. En aquellos tiempos el trabajo lo hacíamos nosotros, los fotógrafos. Incluso recuerdo un fotógrafo amigo de muchos años, Camilo Yarlura, que él siempre tuvo la objeción a usar una cámara digital. Siempre se inclinó, porque él decía que esta fotografía digital no te daba lo que el fotógrafo quería. Y de hecho, así es. Por ejemplo, hoy el muchacho no conoce lo que es un ASA, la sensibilidad de una película. Que antes nosotros teníamos que manejar todo eso, el grano, que cuando tú subías mucho la sensibilidad, entonces tenía la película lo que se llama grano, eso como si fuera una foto de periódico. Exacto. De hecho, y además porque hay una gran diferencia ahora en cuanto al equipo se refiere, pero sigue siendo tan valioso el ojo del fotógrafo hoy como antes. Sí, definitivamente. Tú puedes tener una cámara profesional de primera, carísima. Hay cámaras que te pueden costar 7, 8, 10 mil dólares, pero hay lentes que te cuestan 20, 25 mil dólares, un lente, por la luminosidad, por el trabajo, etcétera. Pero siempre detrás de la cámara tiene que existir el ojo del fotógrafo, lo que es composición, lo que es unos primeros planos. La fotografía se diversifica, hay la fotografía macro, hay la fotografía retrato, lo que el fotógrafo llama retrato, para la gente, un retrato es, por ejemplo, una fotografía de un rostro, etcétera. Que a propósito, para nosotros en aquellos tiempos, nosotros salíamos por todos los campitos y pueblitos de la República Dominicana. Yo creo que anduvimos República Dominicana entera, incluso por razones económicas. Cada mes nosotros hacíamos una gira fotográfica, a veces irnos 3 días. ¿El grupo completo? Sí, 3 días al lago Enriquillo, amaneciendo en el lago Enriquillo, wow, a retratar de madrugada los flamencos migratorios. Y el oscurecer, el anochecer. Los atardeceres. Es que mira, todo fotógrafo es amante y apasionado del amanecer y el atardecer. Vamos a ver alguna de las fotos. Viendo tus obras de arte, en una breve exposición aquí que nos ha premiado con ello, vemos que realmente la selección de tu obra está basada en el paisajismo. Vemos fotos de marinas, principalmente de montañas, de paisajes urbanos, y realmente cada fotógrafo escoge su campo, como tú hablabas de los retratistas, que es el rostro humano, rostro de personas envejecientes, rostro con ansiedad, rostro infantiles, etcétera, etcétera. Cada quien determina, o un fotógrafo es tan diverso como la vida misma. Normalmente el fotógrafo se especializa, como todo en la vida, para ser bueno en un área. Y hay casos tan extraños, tan diferentes como Ansel Adams. Ustedes han oído hablar de Ansel Adams, que es uno de los fotógrafos más prominentes de todos los tiempos. Ansel Adams fotografiaba en el desierto y fotografiaba rocas, hacía composiciones con rocas, con zonas áridas, con cactus, etcétera, y eran fotos extraordinarias, con un rito, etcétera. Cada fotógrafo normalmente... Ya Ansel Adams sí, fue principio del siglo pasado, la primera mitad del siglo pasado. Ansel Adams fue incluso el que plantea las llamadas zonas grises. Él decía que habían 18 especificaciones de grises, y nosotros los fotógrafos teníamos hasta una tarjeta para conocer, para medir todo eso. Tú sabes, calificar cada zona. Así es, porque tú ponías la cámara, por ejemplo, la sincronizaba en un gris determinado o en un blanco, y a partir de ese blanco que tú elegías, entonces tú ibas a tener tonalidades en la fotografía en blanco y negro. A mí especialmente me gusta mucho
yo creo que todos los días yo estoy tomando fotos de salidas y puestas de sol, pero ahora lo hago mayormente con celulares, pero no es lo mismo. ¡Qué preciosidad! Sí, sí. ¡Qué preciosidad! Oí de una persona muy versada de que el paisajismo más interesante, más diversificado, está en la zona sur, porque uno puede encontrar de un desierto en las dunas, o un oasis si nos vamos al Valle de Asua, y de la misma manera una montaña, y esa diversidad, el lago Enriquillo, esa diversidad pues la hace más atractiva fotográficamente. El Cibao, con su verdor casi eterno, es más monocromático. Sí, pero también el Cibao tiene, nosotros que somos cibaeños y defendemos nuestro Cibao, pero tiene, por ejemplo, una finca de arroz es un paisaje excelente, incluso cuando tú logras combinarlo, hacer una composición con los trabajadores, con los campesinos trabajando la finca, pero tú tienes los ranchos de tabaco, por ejemplo, sí, y hay una cosa que nosotros también la teníamos mucho en cuenta, pero que ha desaparecido en nuestro país. El progreso ha ido sustituyendo, por ejemplo, aquellas casitas. Ustedes recuerdan las casitas, tú te ibas a otra banda en Higüey. Sí. Wow, cuánta belleza en esas casitas de madera con esos colores pasteles fuertes, bien trabajadas artesanalmente. Sí. Así mismo en el Cibao, San José de las Matas. Hoy el mismo centro histórico de Santiago y Puerto Plata. Y lamentablemente ya hoy tú vas a esos pueblos y ya las casas de campo, que para nosotros tiene un valor sentimental tan extraordinario, ya no existe. O sea, ya eso se cambió, el progreso la ha ido sustituyendo, pero como tema fotográfico, para nosotros, y como tú dices, sí, el sur tiene bellezas increíbles, extraordinarias, y normalmente un fotógrafo con una cámara fotográfica, hay un tema que le apasiona y te puede tirar cientos de fotos, o sea, un sinfín de fotos a un tema determinado, y va a sacar un buen trabajo de ello. En eso es más práctico que buscar muchos y muchos rollos, ¿verdad, Dilexio? Ahora es tener una buena memoria. Sí, porque antes tú tenías que ser mucho más selectivo al disparar, porque cada disparo te costaba. Sí. Nosotros nos íbamos al Pico Duarte, por ejemplo, hacíamos una travesía de 4 o 5 días al Pico Duarte, y tú podías llevarte 20 rollos de película. Pero eran 20 rollos, y cada vez que tú disparabas un rollo, por ejemplo, de 36, tú tenías que programarlo, porque no te podía quedar sin película, porque no la iba a conseguir en ninguna parte. Entonces tú tenías que hacer una programación, y a un tema que te apasionaba, tú tenías también que dosificarlo. Ahora tú le puedes tirar todas las fotos que tú quieras, antes no. Antes la fotografía era diferente. O sea, sí. La tecnología de almacenar en memorias representó, vamos a decir, un paso, un interface entre una etapa y la otra. O sea, era casi una cámara convencional que en vez de usar rollo, pues usaba una memoria. Ese fue el la primera muestra ya de avance tecnológico. Sí, nosotros archivábamos nuestras fotos. El fotógrafo pasa de la fotografía que se copiaba. Cuando te hablo de Kodachrome, estaba Fujichrome, que era la competencia de Kodak, todavía en Fuji la parte sigue japonesa, sí. Entonces nosotros usábamos las diapositivas, slide, y cualquier fotógrafo de nuestra época tiene miles y miles de slides en su casa archivados. Wow. Realmente, a mi juicio, la fotografía en slide, los colores que tú lograbas en esa fotografía, realmente no tienen parangón con la fotografía actual. Se pueden conseguir, obviamente, pero no es lo mismo tú tirar con el teléfono que con una cámara que tú la estás manejando generalmente de manera manual. El fotógrafo trabajaba su cámara manualmente. Tú ponías una velocidad, tú ponías una apertura, tú ponías una sensibilidad, depende de qué tú querías hacer. Tú podías irte, por ejemplo, al malecón, te pongo el caso, y abrir tu cámara y decir, yo le voy a dar
2 minutos de apertura. 2 minutos en fotografía es todo el tiempo del mundo, es una eternidad. Pero tú podías hacerlo para trabajar un tema determinado, que hoy ya con el celular o con es mucho más difícil hacerlo. Dilexio, revisando las cámaras que están en apogeo, las cámaras profesionales que están en el mercado, uno se encuentra con las mismas marcas prácticamente que en el pasado de décadas. La Nikon, la Canon, la Sony, la Fujifilm, Olympus, Panasonic, e increíblemente, aunque la corporación Kodak desapareció, aparece en el último puesto Kodak como marca de cámara. Sí, pero si te digo lo siguiente, es que también en la época de los 80 no le hablara a un fotógrafo de Sony, porque la cámara Sony no era una opción. Era una cámara realmente no apta para un profesional. Había una competencia, y yo creo que todavía se da la competencia en el campo fotográfico entre los que usan Canon y los que usan, bueno, yo he usado Canon toda mi vida, y, oh Dios, ahora tengo un lapsus de... Nikon. Exacto, Canon y Nikon. Sí. Esas son las dos marcas que prácticamente mantienen la competencia, pero entonces se metió Sony al mercado, y Sony sí, con su tecnología, ha hecho que la cámara Sony hoy hagan las cosas que nosotros en otros tiempos ni soñábamos posible en una cámara Sony. Estaba, como tú dices, la Olympus, estaba la Pentax, pero esas marcas, en definitiva, se han quedado muy rezagadas en el mercado fotográfico. Sí. ¿No han hecho ustedes como grupo un esfuerzo por volver en algún momento, tal vez no con la frecuencia de antes, sino tal vez como especie de celebración, de remembranza, volver a hacer una excursión de las que hacían en el pasado, naturalmente acomodado a la edad y a las circunstancias? Bueno, yo no estoy ahora mismo activo en fotogrupo, pero hay compañeros que sí que siguen y hacen excursiones, se forman pequeños grupos, hacen excursiones a diferentes lugares y mantienen vivo también, tú sabes, lo que es la gira fotográfica, etcétera, porque es una pasión que no desaparece, que de alguna forma u otra tú te mantienes. Podemos, perdón, Dilexio, podemos identificar ese grupo, eso de febrero de 2012, esa fotografía. Eso fue ayer. Sí, esos son fotogrupistas, sí, de esos años. Ahí está Manuel Pujols, ahí está Juan de los Santos, ahí hay una serie de compañeros, bueno, creo que Tico Tolentino está ahí todavía. Y Yaldura también. Camilo no está. Camilo ya en paz descanse también, ya murió. Han muerto muchos de los compañeros de aquellos tiempos de fotogrupo. Pero así, esas son giras que hacíamos a los... Mira los grupos que... bastante numerosos, ¿eh? Sí. Y como teenagers entrados en edad ya, ¿eh? Sí. Ahí está Rafael Sánchez Cernuda, que es actualmente presidente de... Bueno, creo que ahora mismo es presidente del grupo, de fotogrupo. Pero por años, yo estuve muchos años, desde el año 83... Prácticamente con la entrada de la cámara digital me fui retirando un poquito, porque la verdad es que hay personas que como yo seguimos siendo análogos. Sí. Yo veo que grandes marcas, en el caso de Leica, fundió su tecnología a la tecnología celular. Y hemos visto cómo en ese caso fue con esta marca china. Caramba, se me escapó. Y las fotos realmente hubo como un antes y un después con la introducción, esa fusión de tecnología de una marca tradicional de cámaras con tecnología de celular. Sí, mira qué pasa, Fernando, es que Leica estuvo obligada a hacer eso por asunto de mercado. Leica
tú ves una camarita Leica que parecería una camarita de muchacho. Sin embargo, la marca Leica, cuando, por ejemplo, nosotros los fotógrafos pensábamos en una cámara Leica, decíamos, yo no puedo obtener una cámara Leica porque la cámara más simple Leica te costaba varios miles de dólares. Wow. Igual que una Hasselblad o una cámara de formato medio, por ejemplo, una Mamilla, que eran de las marcas también. Las cámaras de formato medio era esa cámara que tú ves el negativo que posiblemente muchos muchachos no saben lo que es tampoco un negativo. Hay muchos términos que no conocen. Eran cámaras de alta gama. Sí. Demasiado. Veo que ha incursionado en el mercado una marca francesa que se llama Phase One, que ha desarrollado sus propios, ya se habla de desarrollar software, sus propios protocolos, etcétera, etcétera, y con una serie de terminologías que ya caen no en la fotografía, sino en el mundo cibernético. Es que es así, ya la fotografía es esa fotografía totalmente digital, que cada vez vas haciendo cosas que nosotros, lo que hicimos en fotografía en aquellos tiempos, nos sorprendemos y decimos, pero ¿cómo es posible que se haga esto, etcétera? Y nos mantenemos muchos de nosotros en los métodos antiguos, y sí, ahora ya no es el fabricante tradicional de cámara, ahora es la tecnología que se ha metido en esto. Sí. Dilexio, ¿nunca te interesó como fotógrafo retratar las incidencias, las vivencias de un carnaval? Sí, claro. Por ejemplo, del más florido del Caribe, que es el de La Vega. Claro. Sí. Incluso hacíamos viajes eso eran temas, por ejemplo, de fotogrupo. En un carnaval todavía muchos de los compañeros están buscando siempre los carnavales, porque la foto de carnaval son sumamente interesantes, muy descriptivas. Una fotografía cuenta siempre la historia también. O sea, una fotografía tiene que contar la historia de lo que tú estás haciendo, y el carnaval es, por ejemplo, tenemos a Mariano Hernández en Fotogrupo, que es el mejor, el más conocido retratista. Él hizo, por cierto, una exposición reciente de carnaval en el atrio de Ágora Mall. Sí, es que cuando tú hablas de carnaval, tú tienes que mencionar a Mariano Hernández, definitivamente el mayor exponente de la fotografía carnavalesca. Sí, claro que sí, claro. Tiene también, bueno, ahí veía a Juan de los Santos, que también entramos juntos a Fotogrupo, y también es un muy buen fotógrafo en fotos de carnaval. Bien. Hay carnavales que, por lo vistoso, por lo colorido, porque la fotografía es eso, la fotografía en el trópico es fundamentalmente color, y tiene que ser eso, aunque la fotografía también en blanco y negro, hay fotógrafos que se especializaron en la fotografía en blanco y negro, y una buena fotografía en blanco y negro es... Sí. En algún momento tuviste oportunidad de retratar el invierno, un invierno crudo, con mucha nieve, mucho hielo, o alguna zona desértica fuera del país. Sí, claro. Es una fotografía, hay que trabajarla, porque una fotografía de nieve es normalmente una fotografía que te puede salir sobreexpuesta. Tú la trabajas incluso con un celular. Con un celular es muy difícil tú trabajar una fotografía donde todo es blanco, tú sabes, porque tú tienes entonces que manejar, como no se puede manejar los tiempos, tú tienes que hacerla casi necesariamente con una cámara que tú puedas trabajarla incluso en manual, que tú puedas trabajar una serie de factores para trabajar eso. Y ¿qué te digo? Eso es fundamental, porque si no es difícil. Con un celular se puede, pero es muy difícil lograr una buena fotografía, por ejemplo, de invierno, desértico, etcétera. Pero sí, en Arizona, por ejemplo, ahí mismo hay uno de cactus que son, que tú lo ves y son bellezas. Son sagrados los cactus. Sí. Es un crimen federal hacerle daño a un cactus en Arizona. Pero tú ves esa gran variedad de cactus, óyeme, que tú te sorprendes, y tienes necesariamente que hacerle fotos. No, y hay una comunión entre el ambiente y las viviendas. Las viviendas, casi todos los residenciales, los hoteles, los edificios comerciales, están conectados a los colores de esa misma naturaleza, como color tierra, color barro.
que es muy interesante también. Sí, sí, es que el predominio, la fotografía en blanco y negro en Estados Unidos tuvo mucho auge, porque Estados Unidos es un país de muy poco, Estados Unidos, Europa, un país de muy poco color. Por eso a ellos les gusta tanto el trópico, porque el trópico es color fundamentalmente. Herminio Alberti creo que ha hecho exposiciones de fotografía en blanco y negro. Sí. Yo creo que Herminio es fundamentalmente también un fotógrafo de blanco y negro, y el blanco y negro bien manejado, con esos tonos grises, que tú lo ves, una más oscura, otra menos, como decía Ansel Adams, con esos 18 tonos de grises en una fotografía. Herminio es un maestro en esa parte. Herminio también ha sido parte de Fotogrupo, miembro de Fotogrupo por muchos años. Sí. Bueno, pues nada, las crónicas de Fernando de este jueves se han vestido de gala y se han adornado de colores, de imaginación, y nada menos y nada más que en la voz y en las descripciones fantásticas de un excelente profesional del lente. Muchas gracias, Dilexio, por habernos documentado, por darnos esta charla, este entrenamiento fotográfico que servirá y será de todo el gusto de todo nuestro teleauditorio. Así que muy buenas tardes y tengan todos un buen fin de semana. Bueno, dedicamos esta sesión también a Quilvio Cabral. Quilvio Cabral Acheca, nuestro gran amigo de Fotogrupo también por muchos años. Así es, desde el ojo de un buen fotógrafo, dedicamos a Quilvio esta sección, la crónica de Fernando de hoy jueves. Déjame decirte, Edel, que yo creo que Quilvio ha andado gran parte del mundo Sí, y ha hecho sí, exposiciones sí, ha traído de diferentes países. Quilvio es en eso una enciclopedia ambulante con sus exposiciones para conocer el mundo pleno. Y